Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con el Salmo, primera lectura y el Santo Evangelio. Y también pues vamos a hacer una pequeña oración para invocar a nuestro Dios, para darle gracias y también pues para pedirle que nos ayude, que Él sea quien me dé las palabras y a cada uno de ustedes, mis hermanos, el entendimiento, porque necesitamos entender el mensaje, tanto ustedes como este servidor. Voy a comenzar pues, mis hermanos, primeramente con el Salmo. El Salmo es el número 86. Si gusta repetir después de mí: alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor, serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando: tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día, primeramente por la vida, Señor, que recibimos de ti. Tú eres, Señor, el dador de la vida, y por eso debemos estar agradecidos, Señor, contigo. Te pido, Señor, en este día que me des la fuerza y la fortaleza, Señor, y la sabiduría que yo necesito, mi Señor, para llevar a cabo este mensaje que tú, Señor, pones hoy en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que hagamos tu voluntad, Señor, y no hagamos nuestra voluntad siempre. Que te hagamos caso, Señor, en todas las cosas que tú dispones, Señor, a hacer para nosotros, y que nosotros las llevemos a cabo, sabiendo que tú eres, Señor, el que nos enseña, el que nos instruye, y el que nos da todo lo necesario, Señor, para continuar en este duro caminar. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Te pido, bendito Espíritu, que me des sabias palabras para mis hermanos, que mis hermanos entiendan el mensaje de hoy día también, bendito Espíritu. Y te pido que en este momento también a cada uno de ellos les abras el entendimiento, les abras su corazón, y que también cada uno de ellos enseñe a otros en este mundo, porque a este mundo hemos sido enviados por nuestro Señor para llevar a cabo su mensaje, y que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, y que tú, bendito Espíritu, seas quien nos encamine, quien nos fortalezca para poder llevar a cabo lo que nuestro Dios quiere para nosotros. Mamita María, te pido que intercedas por nosotros ante Jesús, y que nos sigas llevando de tu mano, Mamita del Cielo, ya que en ti ponemos toda nuestra confianza. En ti, Mamita del Cielo, solamente podemos poner todas nuestras inquietudes, porque todo lo que nosotros llevamos dentro, y cuando abrimos el corazón ante ti, Mamita del Cielo, tú nos ayudas y nos das la fortaleza para poder continuar hablándote en nuestras oraciones. Y que tú, Mamita del Cielo, siempre vayas y hables a nuestro Señor de todos nuestros problemas. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de haber hecho esta pequeña oración, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Vamos a ver qué nuestro Señor nos habla a través de estos mensajes tan bellos de los Hechos de los Apóstoles y también del Santo Evangelio. Recordando, mis hermanos, que los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesús los envió al mundo entero para que predicaran, fue necesaria una persecución en contra de los cristianos, de los creyentes de nuestro Señor, para que la buena nueva se distribuyera en todas las naciones. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y la primera lectura la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución, cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús.
La mano del Señor estaba con ellos, y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y fue en Antioquía donde por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Mis hermanos, esto es muy bello, que haya sido tan necesario, mis hermanos, la dispersión de todos los cristianos, para que mucha gente en el mundo entero conociera la buena nueva de nuestro Señor Jesús. En realidad, si no haya sido porque todo esto sucedió, cuando lo que sucedió con Esteban, San Esteban, que les había anunciado también la buena nueva a los judíos, cómo él hablaba, cómo él se movía entre los judíos para anunciarles la buena nueva de nuestro Señor. Toda la gente lo criticaba, toda la gente hablaba mal de él, al igual que sucedió con nuestro Señor Jesús. Nada más que cuando Jesús lo querían apedrear y golpear por todos los hechos que sucedían en aquel entonces, de sus milagros y todo lo que él llegó a realizar, pues a los judíos no les gustaba. Ellos estaban llenos de rabia con Jesús y entonces lo llevaron a la cruz. A este hombre no fue tan necesario llevarlo hasta la cruz, ya que a él lo mataron a golpes con puras pedradas. Lo sacaron afuera a la calle y lo apedrearon hasta que murió. Y entonces desde ahí comenzó una persecución en contra de todos los cristianos, todos los creyentes de nuestro Señor. Cuando la persecución comenzó, mis hermanos, Saulo, que había sido uno de los perseguidores, fíjense bien, aquí en esta lectura ya él es convertido. Aquí Bernabé, mis hermanos, va en busca de Saulo a Tarso. Cuando lo encuentra, se lo lleva con él a Antioquía. Y dice la palabra de Dios que allí en Antioquía se quedan por mucho tiempo predicándoles a las personas la palabra de Dios. En primer lugar, este Bernabé, como dice la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Voy a leerles un poco para que veamos. Dice, del versículo 22 en adelante: la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios, y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esa iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Aquí, mis hermanos, en esta lectura, San Pablo, como les decía al comienzo, ya había sido convertido, recordando que él fue testigo de la muerte de Esteban. Todos los que apedrearon a San Esteban dejaron sus sacos junto a Saulo para comenzar a golpearlo, y él fue testigo de todo ello. Y cuando eso sucedió, él todavía va con los ancianos y los sacerdotes a pedir cartas para poder comenzar la persecución en contra de los cristianos. Y entonces los cristianos le toman mucho miedo a Saulo, ¿verdad? Todavía es Saulo, todavía no es San Pablo. Recordando pues todos estos versículos, la persecución fue muy necesaria. Yo siempre he dicho que si no haya sido por esa persecución que comenzó en Jerusalén y que se comenzaron a dispersar por todos los pueblos alrededor de ellos, y luego después llegaron hasta Europa, y luego de Europa hasta acá América. Esto fue necesario, hermanos, para que conociéramos también nosotros a nuestro Señor Jesús, que murió por cada uno y que por pura gracia
Él nos ha aceptado como sus hermanos, hijos de Dios, porque recuerden que Jesús nos dijo, cuando estuvo entre los hombres, dijo que cuando oráramos de la manera que Él les enseñó a los apóstoles, orando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración perfecta para dirigirnos a Dios. Nada más que tenemos que tener nuestra conciencia limpia y hablarle al Señor a través del Padre Nuestro con sinceridad. Y también ir interiorizando cada palabra que digamos del Padre Nuestro en nuestro corazón. Que sea sincero. Entonces, mis hermanos, a lo que quiero yo llegar con este mensaje de hoy día, que también a nosotros nos fue dirigida esta palabra de Dios, y de la manera que ha sido dirigida a nosotros, hay que dirigirnos a otros hermanos para que ellos también comiencen a regar la palabra, el mensaje, la buena nueva. No nos detengamos, sino que continuemos con gran fuerza llevando el mensaje a donde quiera que vayamos. Es necesario, mis hermanos, que la palabra sea conocida en todas partes. Cuando la persecución, cuando miraron todos los cristianos lo que sucedió con Esteban y comenzaron a perseguirlos también a ellos, pues tuvieron mucho miedo, tuvieron temor de que también a ellos les tocara. Sin embargo, como dice aquí la palabra de Dios, todas las personas que llegaron a dispersarse, llegaron a pueblos paganos, pueblos donde la gente no era de Jerusalén, no eran judíos, no eran tampoco israelitas. Era tan necesario, mis hermanos, que esto sucediera. Por eso, Dios permitió todas estas persecuciones para que los cristianos fueran anunciando la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Y entonces, como ellos estaban llenos del Espíritu Santo, como ellos tenían, mis hermanos, la gracia de Dios y de Jesús nuestro Señor en cada persona, pues no tenían miedo dirigirse a la gente. Ellos les hablaban con gran poder, con ánimo, con fe, con esa gracia de Dios que estaba en ellos, el Espíritu que los fortalecía en los momentos difíciles, cuando ellos comenzaban a ser perseguidos. No creamos que para los cristianos fue fácil. Cuando ellos iban a otros pueblos, no eran bien recibidos, ya que en las otras naciones no creían en Jesús, no sabían ni siquiera quién era Jesús, y la creencia que aquellas personas tenían eran solamente sus dioses falsos, dioses a los que ellos les rendían culto. Y entonces estos judíos llegan y les comienzan a hablar de Jesucristo, les comienzan a hablar de una resurrección. Cuando a esto les hablan de la resurrección, se emocionan y comienzan a seguir a los cristianos. Y allí mismo recordemos que en Antioquía recibieron por primera vez la gente el nombre de cristianos. Los discípulos de Jesús, los que comenzaron a enseñarles la buena nueva, recibieron ese nombre porque hablaban de Jesucristo. Y entonces, cuando ellos hablan de Jesucristo, reciben el nombre de cristianos. Es tan hermoso, hermanos, que le abramos siempre el corazón a nuestro Señor y nos dispongamos también, estemos dispuestos a pronunciar su nombre por todas partes, a llegar a enseñar a todos nuestros hermanos, para que de esta manera, cada que instruimos a nuevos hermanos, también ellos vayan regando el mensaje de nuestro Señor Jesús, la buena nueva. La buena nueva es muy importante para todos, porque la gente hoy en la actualidad vive como animalitos, se mueven como animalitos, caminan, van por las calles sin sentido, no tiene sentido sus vidas. Gentes que no han sido jamás bautizadas, gentes que sus papás desde muy pequeñitos nunca los instruyeron en el nombre del Señor, nunca los llevaron a un templo, nunca les dijeron que existía un Dios que nos ayudaba y que nos iba llevando por esos caminos que, aunque fueran malos, el Señor no permitía que nos tropezáramos. Nunca enseñaron todo eso, y nuestro Señor Jesús hace todo eso por nosotros. Y hay que enseñarles a todos nuestros hermanos que no conocen de Él, ¿verdad? Que no vayan caminando por la vida como animalitos. Vemos a mucha gente que va por la calle con sus teléfonos en la mano, parecen sonámbulos, parecen robots que van caminando por la vida
sin sentido. Y entonces, si no conocen y nadie les da a conocer al Señor, ¿cómo es que ellos se van a acercar? Tenemos que acercarlos nosotros. Para eso hemos sido enviados, para eso también nos dispersamos por todas estas ciudades, para enseñarles. Desde el principio que nuestro Señor envió a sus apóstoles a predicar la buena nueva y a enseñarles lo que vendría más tarde, esto fue muy importante, hermanos. A hoy nosotros ya conocemos esta buena nueva. Hay que seguirle dando sentido a la palabra del Señor. No dejarnos callar por los demás, sino que continuemos con gran poder. Dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Dice la palabra de Dios que al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles en el Señor con firme corazón. Eso, mis hermanos, es a lo que hemos sido invitados, y también nosotros permanecer fieles en el Señor. No solamente enseñar, que sean fieles ellos y nosotros quedarnos con el consejo. Dar el consejo y no tomarlo nosotros. Permanezcamos fieles y con mucha seguridad siempre anunciar la buena nueva. Que no nos calle la gente, sino que pidamos siempre del Espíritu Santo, al igual que estos hombres que anduvieron dispersados por allá, por aquellas ciudades. Ellos tenían el Espíritu de Dios y no tenían miedo a anunciar el nombre de nuestro Señor Jesús. Los que fueron dispersos por aquellos pueblos, especialmente allí en Antioquía, cuando llevaron a Bernabé a Antioquía, él se animó tanto porque miró cómo las personas habían acogido la buena nueva, cómo ellos estaban llenos también ya del Espíritu Santo, porque estaban animados por todos aquellos que habían sido dispersos y habían anunciado la palabra. Bernabé llega y les dice: solamente se les pide algo más, que permanezcan fieles en el nombre del Señor. Y así era, hermanos. La gente que había conocido de nuestro Señor Jesús, que había seguido a nuestro Señor Jesús por todas partes, fueron y anunciaron la buena nueva a todos aquellos pueblos, y aquellas gentes que eran paganas anteriormente acogen el mensaje y siguen anunciando a Jesús de una y mil maneras. Era muy importante también, se imaginan que en aquel tiempo, cuando la gente iba anunciando la buena nueva de nuestro Señor, hacían reuniones en casas. Esto sucedía porque no había tantos lugares, no había tantos templos en aquel entonces. Ya más tarde, ¿verdad?, años después, las iglesias fueron fundándose, fueron creciendo los católicos, y entonces ya era donde se reunía la gente, en los templos. Pero en aquel tiempo no había templos cristianos, sino solamente templos paganos. Era necesario que esto fuera sucediendo para que la gente se animara a edificar sus templos. Como podemos escuchar, en esos lugares, en esas ciudades de Antioquía, en Grecia, lo que es toda Europa, mis hermanos, está lleno de templos muy hermosos, edificados, mis hermanos, en honor a nuestro Señor y a todos nuestros santos que llegaron a la santidad. Ha habido tanta envidia, mis hermanos, en contra de los católicos, que todas las demás religiones, todas aquellas separaciones que hubo desde en aquel entonces, siempre ha habido un gran rencor en contra del catolicismo. Pero de nosotros consta de que esto continúe de la misma manera. No importa que nos tengan envidia, no importa que haya corajes de parte de ellos, hay que continuar llevando el mensaje donde quiera que vayamos, donde quiera que nos paremos, incluyendo a nuestros familiares. Hablémosles de la buena nueva. No nos callemos, sino que sigamos con gran fortaleza anunciando a nuestro Señor. Y vamos a ver que más tarde, si nosotros continuamos de la misma manera, llevando la buena nueva, también nos vamos a llenar, y ya estamos llenos del Espíritu Santo, pero hay que seguirle hablando, hay que seguirle animándolo al Espíritu Santo para que permanezca fuerte en nosotros, que no quede opacado el Espíritu de Dios en nuestra persona. Sigamos adelante pidiendo siempre de Él para ser fortalecidos y poder fortalecer a otros, y así vamos a llegar a buen puerto
siempre con la fe y con la gracia de Dios en nuestra persona. No nos desanimemos, mis hermanos, que Dios nos da la fuerza y Dios es el que nos va acompañando siempre. Él envía a sus ángeles para protegernos y así poder seguir sin miedo, sin temor de nada, porque Dios, que envía su corte para protegernos donde quiera que nos paremos, no nos va a suceder nada y vamos a seguir siempre con gran fuerza, llevando la buena nueva de nuestro Señor Jesús por donde quiera que nosotros nos paremos, pero siempre con gran alegría, con gran fe, que el Señor nos siga fortaleciendo y nos siga dando su amor, porque de esa manera, con el gran amor de Jesús que Él nos tiene, vamos a fortalecernos y no vamos a parar de anunciar a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Dios, enseñarnos unos a otros, porque nunca terminamos de aprender. No pensemos que ya nos lo sabemos todo, hermanos, y que ya somos unos sabios. No, no somos sabios ni hemos aprendido todo lo que se tiene que aprender, porque nunca termina uno de aprender. Y el aprendizaje es muy importante, pero es muy importante también llevar a cabo lo que hemos aprendido. Si hemos aprendido muchísimo de nuestro Señor Jesús, pero no llevamos a cabo nada de lo que hemos aprendido, de nada nos ha servido y de nada nos servirá si continuamos igual. Hay que seguir, pero con el amor de nuestro Señor en nuestra persona. Que sigamos anunciando, pero de todo corazón y sin que nadie nos quiera callar la boca. Es de humanos, mis hermanos, equivocarnos. Siempre va a haber equivocaciones por nuestra parte. Hay muchas personas que nos mandan corregir de tantas palabras o de tantas cosas que allí a veces decimos en nuestra página de YouTube o en la radio, por internet que tenemos. Está bien, claro. Lo único que sí les sé decir que nosotros no somos perfectos y siempre le pedimos al Espíritu Santo para que Él nos siga instruyendo y Él nos siga dando la fuerza para continuar, ¿verdad? Porque, como les decía, todos tenemos pruebas, todos tenemos altas y bajas, y en los momentos que nos sentimos cansados, que nos sentimos enfermos, que nos sentimos tan agobiados, ahí está el Espíritu Santo para que comencemos a invocarlo en nuestras oraciones y vamos a ser levantados en el nombre del Señor, pero con esa fe, con esa confianza que solamente en Dios nosotros debemos depositar todos los días hasta el fin de nuestros días. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a comenzar a leer el Santo Evangelio. Ya regreso. Mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por
Y así es, mis hermanos, nuestro Señor es nuestra roca, es nuestra fuerza y nuestra salvación para continuar. Si no tenemos la fuerza de nuestro Señor Jesús en nosotros, no vamos a poder seguir adelante. Tenemos que ser fortalecidos en su nombre y en su nombre vamos siempre a trabajar. Voy a leerles en este momento la palabra de Dios, el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Era invierno, y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo supera todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es que, mis hermanos, a Jesús, estos judíos, ¿qué le tenían que preguntar? Si ellos miraban y escuchaban de las obras que él realizaba enfrente de ellos, ¿por qué tenían siempre que estarlo cuestionando sobre si él era el Mesías, el que tendría que llegar y anunciarles la buena nueva? ¿Qué tenían que estar preguntando siempre si ellos ya lo sabían? Ya habían escuchado de otras personas cómo él realizaba milagros, cómo él les hablaba a los judíos para que cambiaran su vida, llevaran una vida recta en el Señor y así poder ser levantados en el último día y llevados a la gloria eterna. Jesús siempre fue claro con todos, nunca les enseñó mentiras, siempre les enseñó la verdad. Y todo aquel que lo reconocía, que lo que él decía era sincero y venía de Dios. Cuando la gente reconocía eso, Jesús la iba acogiendo como una oveja de su rebaño. Entonces, por eso aquí les dice a los judíos que lo están persiguiendo, les dice: ustedes no entienden, por más que les he dicho, por más que les he hablado, no entienden quién soy yo. Las ovejas que a mí me siguen porque me conocen, porque saben quién soy yo. Yo les hablo y ellas están siempre atentas. Pero cuando una oveja no es mía, no me va a seguir, no va a reconocer mi voz, y por eso ustedes es que no reconocen, porque no son de mi rebaño, no son mis ovejas. Jesús les habla claramente y no les tiene miedo. Aquellos hombres lo acorralan siempre a Jesús para poderlo poner en trampa y poderlo enjuiciar. Eso era lo que los judíos buscaban de Jesús. Pero Jesús siempre les habló con la verdad y nunca tuvo miedo. No importaba lo que le fuera a suceder, hasta el día que sucedió, que fue encarcelado, que fue primeramente enjuiciado y que lo comienzan a golpear y todo esto que le sucede a Jesús. Él no tiene miedo, hermanos, porque ya sabe que esto tiene que suceder. Dice del versículo 25 en adelante: Jesús les respondió: ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. No creen porque no son ovejas del Señor. Cuando alguien escucha a un predicador o a un sacerdote y se enamora al instante de las palabras de aquel predicador o de aquel sacerdote, cuando este hombre o mujer escuchan la palabra de Dios, se enamoran inmediatamente de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque están escuchando la voz del pastor. La voz que Jesús, a través de ese predicador o de ese sacerdote, nosotros nos enamoramos de Jesús. Y comenzamos a seguirle y a llevar a cabo el manifiesto que Él hizo en cada uno de nosotros. Él se manifestó para que fuéramos y anunciáramos. Las buenas nuevas, mis hermanos, tienen que ser anunciadas. Y Jesús aquí les hablaba claramente a los judíos para que entendieran, para que escucharan la voz del que le estaba hablando.
dice Jesús, mi Padre y yo somos una sola cosa. ¿Qué quiso decirles allí a esos judíos? Lo que Jesús quiso decirles es que Él era el mismo Dios. Él había llegado aquí entre ellos, entre los judíos, para manifestarse como el Padre. El Padre ya había anunciado por el profeta Isaías que Él caminaría en medio de su pueblo y no le iban a reconocer. ¿Qué quiso decir aquí la palabra de Dios con el profeta Isaías? Que Él estaría en medio del pueblo. Jesús mismo fue esa persona. Jesús mismo fue el que caminó en medio del pueblo de Israel y de Judá para que lo reconocieran, y no lo reconocieron. Y eso nos sucede a muchos hermanos que escuchamos y no reconocemos a Jesús, no reconocemos su grandeza. Hay muchas personas que han recibido milagros grandiosos de nuestro Señor, milagros patentes que nunca la gente se había esperado que pudiera recibir ese milagro. Algo que para la persona era muy difícil de poder solucionarse, Jesús lo soluciona de un instante a otro. Y las personas comienzan a enamorarse de Jesús, pero luego se enfrían. Permanecen calientitos solamente cuando reciben el milagro. Esto le sucede a mucha gente. No seamos así, hermanos. Si ya somos calientitos en el nombre del Señor, si ya somos fervorosos y hemos anunciado siempre al Señor como debe ser, no nos enfriemos. Estos estaban indecisos en que si lo seguiremos o no lo seguiremos. Por eso le preguntan, ya dínoslo. Si eres tú el Mesías, dínoslo claramente para que te sigamos. Pero esto es en realidad lo que pasaba, que creían más en los fariseos y en los sacerdotes y en los ancianos que en ellos mismos. Por eso no siguieron a Jesús, porque tenían más seguridad con aquellos hombres que en Jesús nuestro Señor. Y aquellos que llegaron a escuchar a nuestro Señor con mucha atención, pues lo siguieron. Nunca se despegaban de nuestro Señor Jesús. Donde quiera que Él iba a predicar la buena nueva, allá lo seguían. Iban detrás de Él. Y cuando Él comenzaba a platicarles del reino de Dios, ellos se emocionaban y no se despegaban ni un solo instante de nuestro Señor Jesús. Eso tiene que sucedernos a muchos hermanos, que cuando escuchamos de nuestro Señor, no despegarnos ni un solo instante de Él, seguir en la oración, seguir rezando, no despegarnos nunca de lo que ya comenzamos desde un principio cuando lo conocimos, y así continuemos con mucha fortaleza, porque si nos despegamos nos va a ir mal en la vida. El hombre no nos va a ayudar en nada. El hombre solamente nos sirve para estorbo. Cuando hacemos caso de los hombres, cuando les hacemos caso en lo que nos están hablando o en las enseñanzas falsas que nos enseñan a veces, no nos van a servir de nada. El único que sí nos va a fortalecer y nos va a llevar por el buen camino es Jesús. Y a Él hay que seguir. Ese es el pastor, el que nos va a pastorear a todas las ovejas y en el que tenemos que creer siempre. No debemos dejarnos llevar por nada ni nadie, hermanos. Estos que estaban preguntándole a Jesús eso, era lo que sentían. Sentían que lo tenían que seguir, pero estaban indecisos en que si lo seguimos y se dan cuenta los fariseos, nos van a linchar y ahí van a suceder muchas consecuencias, como lo que le sucedió a Jesús, que Él tuvo que ser enjuiciado y al final crucificado y muerto, pero resucitado. Y eso es lo que nos enseñó, que nos ganaremos una gloria eterna junto a Él. Y en eso, mis hermanos, hay que poner toda nuestra confianza para no dejarnos llevar por nadie. Fíjense lo que dice aquí, del 27 en adelante. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Así es, hermanos. Nunca nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesús, porque ya lo hemos reconocido como nuestro pastor, como nuestro rey, como nuestro todo. Esa fe, esa confianza que hemos depositado ya en Jesús, que no se aparte, mis hermanos, que no dejemos de seguirle de todo corazón y seguir instruyendo a nuestros hermanos también. En la primera lectura, ¿qué es lo que les leía?
les hablaba de la persecución que fue tan necesaria para que reconociéramos en Jesús nuestro Señor todos los milagros que se llevarían a cabo gracias al Espíritu Santo, a ese Paráclito bendito que Jesús había prometido dejar cuando Él partiera a la derecha del Padre. Ese Espíritu, mis hermanos, que nos fortalece, que nos da la fuerza, que no nos deja caer. Con ese Espíritu vamos a enseñar a muchos lo que es la verdad. No les enseñemos mentiras, porque al enseñar mentiras también nosotros nos estamos condenando. Ya estamos siendo tirados al fuego eterno, ese fuego que no se acabará nunca, al que nadie quiere un día llegar, ¿verdad? Yo quiero llegar a una gloria, yo sí tengo temor de Dios, y cuando le fallo, cuando caigo en el pecado, me siento muy mal. Por muchos días me siento triste, me siento que el corazón lo tengo totalmente apachurrado, pero es por eso, porque he caído en el pecado y porque Dios no quiere que sigamos al pecado, sino que lo sigamos a Él y sigamos fortaleciendo a otros con su mensaje, el mensaje que nos enseñó, y el mensaje que nos enseñó hay que enseñarlo también. Así es que, hermanos, no nos dejemos llevar por nadie, absolutamente. Aquí estos hombres se habían dejado llevar por los fariseos y por los ancianos, y que tal vez ellos mismos eran de esos mismos grupos a los cuales ellos pertenecían y de los cuales no querían ser arrebatados, porque si seguían a Jesús eso era lo que iba a suceder. Aunque muchos que habían sido los grupos de los fariseos, de los ancianos o de los sacerdotes, sí creyeron en Jesús y fueron siguiéndolo después. Con muchos de ellos sucedió, cuando Jesús estuvo entre ellos, sucedieron muchas cosas extraordinarias. Recordemos a Mateo, un cobrador de impuestos que no le importaban los judíos, su propia raza. A él solamente le importaba tener ganancias, recobrar los impuestos para dárselos a los romanos, pero ellos se quedaban con gran parte. Y este hombre, cuando ve a Jesús, cuando ve que llega ante él y le dice, sígueme, él no lo duda, él lo sigue. Vio algo grandioso en Jesús que lo iba a salvar. Y él fue salvado, fue arrebatado de la hoguera y llevado a una gloria. ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Para escribir este evangelio tan bello, el evangelio según San Mateo, es algo, hermanos, que gracias a Dios, gracias a su gran misericordia que tuvo por muchas personas, no por todos, porque no todos han escuchado su voz, como nos lo dice aquí en el evangelio. No todas las personas, aunque escuchen, se acercan a Él. Y muchos que han escuchado de la buena nueva de nuestro Señor Jesús, se acercan y con gran fe lo siguen hasta el final. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Gracias, Señor, contigo nada me falta. Solo tú me puedes saciar. Quiero, Señor, seguirte por siempre. Mi vida, Jesús, yo te la doy. Como en la Eucaristía multiplicas mis dones y solo quieres a cambio te entregue mi amor. A tu altar he traído la misión que me has dado de amar a mi hermano y perdonar sin rencor. Quiero, Señor,
proclamar tu verdad sin temor. Aumenta mi fe como el maná en el desierto. Me saciaré de tu vida, Señor, como en la Eucaristía. Multiplicas mis dones y solo quieres a cambio. Te entregué mi amor, a tu altar he traído la misión que me has dado de amar a mi hermano y perdonar sin rencor. A tu altar he traído la misión que me has dado de amar a mi hermano y perdonar sin rencor. Dios, mis hermanos, multiplica sus dones en nosotros. Esta alabanza hermosa nos hablaba de estos dones que recibimos de Dios. Y hay que, mis hermanos, pedirle más a nuestro Señor para poder anunciarlo con mucho más poder, con mucho más fuerzas. Que nuestro Señor se agrade con nosotros. Voy pues en este momento a hacer una pequeña oración para darle gracias a nuestro Dios que nos acompañó en este momento de gracia, en este momento que hemos comprendido su mensaje, y que siempre nuestro Señor nos acompañe donde quiera que vayamos para enseñar a nuestros hermanos la buena nueva. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te sigo dando gracias, Señor. Te sigo alabando y glorificando, Señor, porque en ti encontramos todos los dones, encontramos toda la felicidad que en ningún otro lugar y en ninguna otra persona vamos a poder encontrar. Solamente en ti y nada más, mi Señor. Bendito y alabado seas por todo. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que escuchan cada día, Señor. Te pido que los sigas fortaleciendo también a ellos, que les sigas dando la luz en sus caminos, que no sigan por los caminos falsos, por esos caminos que no nos conducen a ningún lado, sino solamente a la perdición. Que siempre sigamos, Señor, tus consejos, y que seas tú, Señor, ese pastor, y nosotros esas ovejas, que sigamos siempre tus pasos, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, reconociendo pues tu voz, reconociendo quién nos está hablando, para seguirle y nunca desviarnos, y nunca ser llevados por el demonio, por sus mentiras que nos atraen tanto. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Yo siempre te voy a agradecer, mi Señor, por todo lo que has hecho en mi vida y por todo lo que harás, Señor, en nuestros hermanos que continuamente, Señor, se llenan de tu mensaje, y que poco a poco, Señor, también ellos van a ir reconociendo tu grandeza, y esa grandeza la van a dar a conocer a los demás. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Síguenos enseñando, síguenos instruyendo en tu amor, para que no caigamos en la falsedad y no hablemos nunca mentiras. Que nuestra boca, Señor, no se acostumbre tampoco a decir mentiras ni a decir malas palabras, palabras ofensivas que van a ofender a nuestros hermanos. Gracias, Señor Jesús. Te seguimos de todo corazón, porque en ti solamente vamos a encontrar lo que se necesita para llevar a cabo todo lo que tenemos que anunciar. Espíritu Santo, sigue transformando estos corazones duros, estos corazones que muchas veces, por más que sentimos la fuerza de arriba, por más que sentimos la fuerza de tu Espíritu, no nos acercamos ni te seguimos hablando para que tú hagas grandes cosas en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque en nuestra alma siempre has habitado, y aunque nosotros no te hablemos, tú siempre estás allí y nunca te has alejado, sino que Dios Padre pide que te invoquemos con más fuerza cada vez, para sentir ese Espíritu que revolotea entre nosotros y que hace tan grandiosas cosas en nuestras vidas, y nunca más nos apartaremos de ti.
Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu gran amor. Madre del cielo, te agradezco también, mamita del cielo, porque tu intercesión ante Jesús es tan importante para cada uno de nosotros, que cada que te pedimos, cada que te invocamos, mamita del cielo, ahí estás junto a Jesús para ayudarnos y para fortalecernos. Gracias, mamita María, porque eres también nuestra protección, porque tú nos acompañas y nos llevas de tu mano siempre por el bien. No permitas, mamita María, que nos desviemos a ningún lado, sino que siempre vayamos siguiendo a nuestro Señor como Él nos lo pide, y que tú, mamita María, nos sigas instruyendo en tu amor y en el amor de Jesús. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con la oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por estar siempre en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora, que siempre nos están acompañando. Gracias, porque si no fuera porque ustedes ponen de su parte, tal vez nosotros ya no estuviéramos en esta radio. Pero la palabra de Dios dice que si un alma se salva por nuestra predicación, Él hace una fiesta en el cielo. Entonces, si una sola persona nos está escuchando, por esa sola persona nosotros vamos a continuar, porque es palabra de Dios y no es nuestra. Es palabra que Él mismo nos enseñó, que sigamos instruyendo, que no importa que sea una sola persona, que se salve, y Él estará más que agradecido. Así es que, hermanos, echémosle ganas y no paremos de hablar de la palabra de Dios, siempre adelante y adelante. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz martes. Bendiciones.